Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Hoy vamos a empezar el segundo parcial y esta es la clase del día de hoy. Bueno, jóvenes, como les mencionaba, ese es el cuadro de contenidos del segundo parcial de la materia de física. Vamos a estar trabajando con el movimiento uniformemente acelerado. Tenemos los contenidos específicos, que es la diferencia entre aceleración y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aceleración debido a la fuerza de gravedad, tiro vertical, caída libre, tiro parabólico. ¿Y qué pasaría si un lanzamiento del objeto tuviera un determinado ángulo de inclinación con respecto a la superficie de la Tierra? Estos vienen siendo los temas que vamos a estar desarrollando. El aprendizaje esperado es lo que ustedes deben de aprender en este segundo parcial, que determina la aceleración de sus elementos, realiza la determinación de tiempo que tarda un objeto en ser lanzado verticalmente, determina el tiempo total que dura el tiempo en el aire y argumenta lo que sucederá si cambia el ángulo de lanzamiento. Esto es lo que deben ustedes aprender de acuerdo a los contenidos específicos. Repito, el contenido específico vienen siendo los temas, el aprendizaje esperado, lo que ustedes deben de aprender, y los productos esperados, pues aquí sí van a variar, porque es cómo van a aprender, a través de qué actividades van a aprender. Para este segundo parcial, tengo contemplado solamente aplicar 4 actividades. Esas 4 actividades van a tener un valor de 20 puntos. Dejamos de compartir y vamos de lleno a la clase porque tenemos, ahora sí que un poquito del tiempo limitado por la plataforma de Zoom y sobre todo que se me va a ir haciendo un poquito más largo el video para compartirlo después. Vamos a compartir la clase que vamos a estar trabajando. Bien, aquí está. Si alguien gusta ir tomando nota en sus apuntes, pues lo va haciendo y me dice para detenerme. Movimiento rectilíneo uniforme. Esto ya lo habíamos visto, pero vamos a dar una pequeña retroalimentación para poder pasar al siguiente, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos dice que es aquel movimiento que recorre un cuerpo y que tiene 3 condiciones fundamentales. Que tiene una trayectoria recta sobre una horizontal, que tiene una velocidad uniforme. ¿Qué quiere decir que es una velocidad uniforme? Que es la misma velocidad, que no va a cambiar, la misma velocidad en todos los puntos, y tiene una aceleración nula. Al tener una velocidad uniforme, pues no experimenta una aceleración. Ahorita vamos a ver por qué. Y tenemos un dibujito por aquí. Tenemos un cuerpo que está en el punto A. Por aquí ustedes ven la trayectoria que no es una recta en sí, pero para fines de física vamos a manejar que tiene una trayectoria recta sobre una horizontal. O sea que el cuerpo se va a mover de manera recta sobre una horizontal. Entonces, esa es la primera condición para que sea un movimiento rectilíneo uniforme. Después, velocidad uniforme. Bueno, desde que sale en el punto A, debe de salir con la misma velocidad durante todo el recorrido hasta llegar al punto B. Si sale con 100 kilómetros por hora el objeto o el cuerpo, bueno, 100 kilómetros por hora debe de tener durante toda su trayectoria hasta llegar al punto B. Este movimiento rectilíneo uniforme, en la vida cotidiana, pues sí se ve, pero se ve muy poco. Esto debido a que un cuerpo siempre parte de reposo, siempre sale desde cero, su velocidad de inicio es cero porque está inmóvil y poco a poco va incrementando su velocidad y en algunos momentos el cuerpo baja su velocidad y luego sube su velocidad. Pero bueno, eso para fines de cálculo nosotros manejamos que el movimiento rectilíneo cumple con esas 3 condiciones. Que no tenga aceleración, que la velocidad sea misma, que la velocidad sea la misma y la trayectoria debe ser recta. ¿Alguna duda con esta parte que acabo de explicar? Creo que no, profe. Creo que Ninguna. está bien. Muy bien. Entonces No, ninguna. Vamos al siguiente punto. Nosotros tenemos que identificar lo que es distancia y desplazamiento y para eso vamos a poner el mismo dibujito que tenemos aquí. Supongamos que ustedes
ya manejan y que traen un vehículo o una bici, lo que sea, algo que los pueda mover. Y están en su casa y resulta que van a dirigirse al cine. Y su casa tiene la posición A y el cine tiene la posición B. Pero resulta que van a pasar por sus amigos, entonces, si se fijan en la posición del punto A, que es su casa y el cine, es más corta, pero resulta que van a pasar por su novia. No, pues va a ir, ella vive por sendero, ¿no? O no sé, en el centro, bueno, van hasta allá, hasta el centro, y luego recorren, regresan y van hasta el cine. Supongamos que sea Cinemex o algún cine ahí que ustedes conozcan. Ok, la distancia que ustedes recorrieron sería todo el trayecto que recorrieron hasta llegar al cine. Pasaron por su novia, después fueron a visitar a un amigo, le fueron a pedir permiso al papá, al trabajo, hasta llegar hasta el punto B. Entonces, todo ese recorrido que hicieron es la trayectoria. Y el cambio de posición de A a B se llama desplazamiento. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es desplazamiento y lo que es trayectoria. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda en este punto? No, profe, sí quedó claro eso. Ok, entonces me voy pausadito para que no tengan dudas. Y nos dice, la diferencia principal entre distancia y desplazamiento es que la distancia es una medida de longitud total recorrida a lo largo del camino, que es todo lo que recorrieron. Y desplazamiento solamente tiene que ver con el cambio de posición entre el punto inicial y el final. En este caso, la partida y la llegada. Teóricamente es como diferenciamos de desplazamiento y de trayectoria. Bueno, y aquí nos viene un ejemplo, pero este ejemplo ya no tiene caso verlo porque este es del segundo parcial y es un ejercicio muy sencillito. ¿Qué nos dice? Bueno, la rapidez media de la distancia recorrida entre la unidad de tiempo y nos viene la fórmula que habíamos visto el segundo parcial. Nos pide que encontremos la rapidez. La rapidez va a ser igual a distancia sobre tiempo. La distancia son 630 kilómetros. El tiempo que hizo son 7 horas. Por lo tanto, la rapidez es 90 kilómetros por hora. Ok, aquí la observación es la siguiente. Ustedes ven que la rapidez la pongo con V. ¿Por qué con V? Esto lo vamos a ver a detalle en el siguiente parcial. Pero la V representa la rapidez, es una magnitud escalar. Si nosotros hablamos de velocidad en lugar de rapidez, ya no estamos hablando de una magnitud escalar, estaríamos hablando de una magnitud vectorial. Para que esto se convierta en velocidad, le podemos decir que velocidad sería 90 kilómetros por hora con una dirección hacia el norte o con una dirección hasta Cinépolis. Entonces, se convierte en velocidad cuando a este resultado le agrego una dirección. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que me interesa es que se aprendan que hay velocidad y que hay rapidez, que son dos cosas distintas. Vamos a pasar al siguiente punto. Ok, ahora vamos a estar trabajando con lo que es el movimiento uniformemente acelerado. Nos dice que es aquel movimiento que recorre un cuerpo siguiendo las siguientes condiciones. Trayectoria recta, igual que el movimiento pasado, pero aquí dice que la velocidad cambia a medida que transcurre el tiempo. Ya estamos hablando de una diferencia con el movimiento anterior. Y aquí nos dice que nos experimenta una aceleración, y ya nos está hablando de aceleración. Para eso necesitamos saber qué es la aceleración. Ok, vuelvo a repetir. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado debe de cumplir tres condiciones. Trayectoria recta, velocidad que debe de cambiar, y si cambia la velocidad, pues vamos a experimentar una aceleración. Aquí sí hay aceleración a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es la aceleración? Aquí nos tiene que quedar bien claro qué es la aceleración, porque a veces tenemos un concepto erróneo, sobre todo aquellos que tienen o que saben de mecánica. Aceleración es meterle el pie al acelerador y lo que me dé eso es la aceleración. Pues no.
La aceleración es un cambio. ¿Un cambio de qué? Bueno, si la velocidad aumenta, la aceleración va a ser positiva, para empezar. Y sí suena lógico. Si la velocidad de un coche aumenta, la aceleración va a ser positiva. Pero también tenemos aceleración negativa. ¿Cómo se da eso? Bueno, si la velocidad disminuye, que cuando ustedes frenan, pues tenemos aceleración, pero la aceleración va a ser negativa. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con lo que es la aceleración? Porque voy a estar haciendo algunas preguntas. No, profe, sí quedó claro con ¿Sí los queda ejemplos de claro? ahí. Muy bien. Ok, vamos a hacer un repaso rapidito. Movimiento uniforme acelerado, 3 condiciones. Trayectoria recta, velocidad cambia y existe una aceleración. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la aceleración, que es un cambio de velocidad en unidad de tiempo. Entonces, también sabemos que la velocidad aumenta, la aceleración va a ser positiva. Si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Ok, vamos a lo importante. La aceleración se calcula con la siguiente ecuación. Y aquí tenemos la fórmula para calcular la aceleración. Nos dice que VF menos V0 o VO entre tiempo. ¿Y qué representa cada de estas variables? Bueno, la A representa la aceleración. La VF representa la rapidez final. Entonces, la V0 o la VO representa la rapidez inicial y la T de abajo representa el tiempo. Okay. ¿Cómo vamos a determinar eso? Bueno, nosotros supongamos que tenemos un vehículo y el vehículo se desplaza desde una cierta trayectoria. Ya sabemos lo que es trayectoria. Nosotros vamos a medir la rapidez de ese cuerpo cuando inicia o cuando pasa por ese punto determinado y cuando termina su recorrido. Apuntamos la rapidez, la final y la inicial, la dividimos entre el tiempo que tardó ese cuerpo de trasladarse de un punto a otro y con eso estamos obteniendo la aceleración. Ok. Y tenemos la siguiente tablita con algunas fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y nos dice si el móvil parte con velocidad inicial y si el móvil parte de reposo. ¿Qué quiere decir? Si el cuerpo, el carro o el objeto que está en movimiento, pues ya lleva una velocidad de inicio, o si el cuerpo sale con una velocidad cero, ¿verdad? Que es la mayoría de los casos, o en algunos casos parte de cero, donde el vehículo se está detenido y empieza a moverse. Bueno, y esto es importante que ustedes lo tengan en su cuaderno, importantísimo, porque son las fórmulas que vamos a estar trabajando para los diferentes ejercicios. Entonces me interesaría mucho que se den tiempo para poder transcribirlas a su cuaderno junto con la tableta de contenidos y ya ir armando nuestro formulario para cuando nos toque una videollamada y tengamos por ahí un ejercicio, pues ustedes ya tengan a la mano las fórmulas y con la intención de que vayan aprendiendo y vayan realizando los ejercicios que les dejen algún aprendizaje. Muy bien, jóvenes. Ya para terminar, solamente les voy a hacer 3 preguntas de retroalimentación. La pregunta número 1 sería, ¿cuáles son las 3 condiciones para que se cumpla el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Respuesta. Debe tener trayectoria recta. Su velocidad cambia a medida que transcurre el tiempo y experimenta una aceleración. Pregunta número 2. ¿Qué es la aceleración? La aceleración simplemente es el cambio de velocidad en unidad de tiempo y está dada por la siguiente ecuación. Aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva. Si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Ok, jóvenes, con eso terminamos la clase del día de hoy. Compartan sus dudas a través de Classroom y cualquier comentario o sugerencia, háganmelo saber al correo institucional para poder ahí darle seguimiento. Recuerden que el correo institucional es el
medio oficial para comunicarnos, y además de que estoy ahí al pendiente de los correos que me mandan. Cuídense mucho, que tengan muy bonita, feliz inicio de semana. Hasta pronto.